Buenas noches. Última entrega del serial de negro sobre blanco dedicado a la crisis de la izquierda y último capítulo de este programa antes de que el telón del verano lo escamotee hasta septiembre. La semana pasada, seguro que lo recuerdan nuestros leales, hablaban aquí mismo Ignacio Sotelo y Gustavo Bueno acerca de las tesis sostenidas y de las opiniones contundentes, homenaje mío a Nabokov, vertidas por el segundo de los dos contertulios citados en este libro, muy reciente, que se titula El mito de la izquierda y que lleva el sello de Ediciones B, pero lo hacían enfocando el problema desde un punto de vista exclusivamente filosófico, genérico, casi abstracto. Hoy vamos a seguir hablando de ese libro con su autor, con Gustavo Bueno, y con otro adversario, Santiago Carrillo, pero el enfoque será exclusivamente político, práctico, pragmático, actual, cotidiano, cercano, a ras de tierra. Agradezco a mis dos invitados, entre los dos suman casi 170 años su presencia aquí, y les recuerdo que el último libro escrito por el casi nonagenario Santiago Carrillo es este, La memoria, mucha memoria evidentemente, en retazos, publicado por Plaza Janés. Segundo libro de memorias, ¿no, Santiago? O quizá tercero, porque en 1999 publicaste La Segunda República, Recuerdos y Reflexiones, y hubo otro libro anterior. Tercero, sí, tercero. más bien bueno, tercero. ¿qué abarca, cómo se estructura esta segunda andanada de recuerdos, andanada, por cierto, de babor, no de estribor? Bueno, ese libro fundamentalmente es una crítica de la izquierda, de la situación de la izquierda hoy en España y fundamentalmente, pero también de una manera general. Y al mismo tiempo termina con una crítica de la política imperialista de los Estados Unidos. En la introducción de este libro dice Santiago: por fortuna o por desgracia, pertenezco a una generación que nació convencida de que tenía que cambiar el mundo y hacer una gran revolución. En mi juventud, en la tuya, éramos millones los que en toda la faz de la tierra pensábamos así y los que comprometimos la vida en ello, siguiendo el ejemplo de generaciones anteriores que habían iniciado el camino. Aceptábamos ese papel como el tributo necesario al logro de un mundo mejor. Al final no supimos o no pudimos cambiar el mundo. Lo que yo te pregunto al respecto, Santiago, es, ¿no parece más lógico para cambiar el mundo empezar cambiando a los individuos, de uno en uno? Lo otro parece como si fuera empezar la casa por el tejado, ¿no? Probablemente, pero en esa época ya había habido todo un periodo en el que se había intentado cambiar a los individuos y los individuos habían cambiado. Ya se había producido la Revolución Rusa, ya había la lucha contra el fascismo en Europa, había habido un cambio en los individuos. Y había habido todo un trabajo teórico anterior de una serie de filósofos y de hombres de pensamiento que habían contribuido a cambiar la mentalidad de mi generación, por ejemplo. Tú lo has anticipado ya hace un momento, no puedes ocultar, lo dices al final de esa introducción, que vives tus últimos años angustiados. Estamos amenazados por una tercera guerra mundial, el capitalismo de la globalización es todavía más irracional y opresivo que antes, con Bush ha llegado al poder la ultraderecha norteamericana, etc. Bueno, es un poco curioso que seas tan crítico respecto a esa guerra cuando al fin y al cabo tú durante muchísimos años militaste en el Partido Comunista y el concepto de guerra fría y de amenaza de guerra caliente fue atizado desde la Unión Soviética y desde los Estados Unidos. Hombre, fue atizado, a mi juicio, fundamentalmente desde los Estados Unidos con el apoyo de otros estados occidentales. Es curioso que cuando ha dejado de existir la Unión Soviética, para la que yo he sido crítico en muchas cosas, se ha dejado de hablar de desarme nuclear, de desarme en general, y ha comenzado a establecerse el criterio, la opinión de que una tercera guerra mundial es posible. Mientras existió la Unión Soviética, predominó la idea de que en la época del arma nuclear una guerra mundial sería imposible. Sí, Rusia, no. Y esa idea era una idea que sostenía la Unión
soviética fundamentalmente, que provocó divisiones en el propio campo comunista, porque por otro lado Mao Zedong pensaba que la guerra tercera era inevitable. De modo que en realidad, estamos en un periodo en que, aunque la caída del sistema soviético se explique históricamente y se justifique y ese régimen no haya dado lo que se esperaba de él, lo cierto es que hemos retrocedido y que estamos en un momento en que la idea de la guerra, no de la Guerra Fría, de la guerra caliente, está siendo admitida incluso con la intervención de armas atómicas. Santiago, tu libro inmediatamente anterior a este se titulaba ¿Ha muerto el comunismo? Te devuelvo la pregunta, ¿ha muerto el comunismo? Yo creo que lo que representaba esencialmente el comunismo no ha muerto. No ha muerto, está ahí, está en estado verdaderamente lamentable, pero el sueño de siglos, de una parte de la humanidad, deseando el fin de las clases opresoras y las clases oprimidas, deseando una sociedad igualitaria, ese sueño sigue vivo y ese sueño va a resurgir y a mi juicio va a ser el elemento esencial constituyente de lo que podría ser en un futuro quizá no lejano una nueva izquierda. Gustavo, ¿ha muerto el comunismo en particular y ha muerto la izquierda en general? Bien. Es decir, ¿tiene viabilidad histórica Sí. o ya no? Bueno, es el comunismo, yo vuelvo a mi planteamiento, el comunismo como idea abstracta pues es muy anterior a la Unión Soviética, naturalmente. El comunismo está ya expresado en algunas escuelas estoicas, Cleómenes de Esparta, en Platón, en un comunismo sui generis, el cristianismo, es decir, el comunismo como idea general. Ahora, como idea política, yo creo que el comunismo va vinculado al Estado, por lo menos es la tesis central de Marx, ¿verdad?, frente a Bakunin. Es decir, el comunismo el comunismo histórico, quiero decir, el comunismo realmente definido, realmente existente, la famosa fórmula de Suslov, ¿no? Pues el comunismo va vinculado al Estado, porque si no es un comunismo, pues más bien de deseos, de ilusiones, pero que no tiene entidad política, es decir, es un comunismo, es una izquierda indefinida. El comunismo en general es una izquierda indefinida. Para que se defina el comunismo como entidad política, la cuarta generación de las que yo expongo, necesariamente implica pues el control de un Estado continental tipo la Rusia de los zares, ¿no? Bueno, y entonces si se quita el Estado, entonces se podrá hablar efectivamente de ese ideal comunista, pero que no tiene posibilidades prácticas de llevarse a cabo. Y en este caso concreto, y abundando también en el objetivismo más radical, ¿verdad?, pues China, efectivamente, Mao Zedong, pero también Deng Xiaoping y todos los sucesores siguen estallando bombas atómicas. Y siguen es decir, que China está, naturalmente, a pesar de los pesares, sigue pues considerándose, naturalmente, la heredera de Mao, a pesar del giro de timón, ¿verdad?, de Deng Xiaoping, siguen considerándose como el imperio del centro. Es decir, sobre todo, para mí el dato fundamental es la política espacial, que está completamente al día, la política espacial, es decir, no quiere ser una potencia subordinada a Estados Unidos, y la política atómica, naturalmente, porque hoy día, si una potencia no tiene la bomba atómica, pues no existe como Estado, objetivamente. Gustavo, bueno, Santiago, perdón. Yo creo que el comunismo efectivamente ha estado ligado a la existencia del Estado en la época en que Marx escribió y Engels. Era muy difícil imaginar el mundo de hoy, pero el comunismo, con ese nombre, con otro nombre, yo no sé, eso es lo de menos para mí, puede reestructurarse. Sí, por supuesto, claro. Puede reestructurarse y obrar en este mundo mundial. Sí, no, yo no lo niego eso, yo no lo niego. Yo digo, pero para reestructurarse actualmente, claro, hoy día con la globalización, pues se presenta muchas veces la globalización como uno de los movimientos que colaboran a la extinción del Estado, ¿verdad? Sin embargo, esto es falso,
porque si mira el Producto Interior Bruto, lo que, por ejemplo, en los años 50 de Producto Interior Bruto iba al Estado, que era pues un 10%, ahora es el 60%, 59%. Si se considera el número de estados que hay ahí con los que había en los años 30, de 40 a 50 estados ahora hay por cerca de 200. Quiere decir que la globalización yo no creo que suponga, de momento, una especie de vaciamiento del Estado, sino que los estados siguen siendo los pilares fundamentales para la propia globalización, empezando por Estados Unidos, claro. Yo creo que eso es exacto en relación sobre todo con el Estado norteamericano. Pero no cabe duda que los otros estados, muchos estados europeos, han perdido una buena parte de sus facultades. Sí, pero por la Unión Europea, claro. De sus facultades por la Unión Europea, y que hoy el Estado no tiene la misma significación. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que ha habido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una transformación del Estado en países como Europa, en regiones como Europa, y que el Estado que se ha desarrollado en Europa en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya no es el Estado del que hablaba Marx, ya ha cambiado. Marcuse habla del estado de bienestar como de una forma de transición del capitalismo al socialismo. Pero el estado de bienestar, como tú sabes perfectamente, fue una creación de la Unión Soviética, con los precedentes de Bismarck. Es decir, la Unión Soviética es la que hizo posible pues, jubilaciones, sanidad, educación gratuita, etcétera, etcétera. Es cierto. Después fue el New Deal de Roosevelt. Después fue el plan Belverage en Inglaterra, en plena guerra, y después se fue popularizando por todos los países, y yo creo que la clave, fue la Segunda Guerra por supuesto, pero sobre todo fue la clave de la caída de la Unión Soviética. Ahí es cuando se reorganizó totalmente el estado de bienestar, se extendió, se expandió por todo Occidente de algún modo. Exacto, la Unión Soviética ha habido, yo he hablado después de la caída con gentes que habían jugado un papel en la Unión Soviética y que decían que la Revolución Rusa fue una gran victoria para los trabajadores de Europa Occidental, mayor que para los rusos, mayor que para... ¿Por qué? Porque el estado de bienestar surgió como respuesta al desafío que representaba la Unión Soviética. La impresión que me ha producido tu libro es francamente deprimente. ¿Por qué? Porque tú utilizas incluso argumentos históricos que a mí me chocan. Por ejemplo, octubre del 34 comparado con 18 de julio del 36. Tú comparas esas dos cosas como si fueran cosas comparables e iguales. Bueno, las comparo con relación a un tercero, no en absoluto. Con relación al golpismo contra la República, que es muy distinto. No los comparo en general. La comparación siempre tiene que ser muy precisa. Pero es que mi juicio de hombre que vivió octubre del 34 muy directamente, incluso responsablemente, a pesar de mi juventud entonces, es totalmente distinto. Es natural. Porque octubre del 34 era un movimiento inspirado en una experiencia europea. Bien. La experiencia europea era que el fascismo en Italia, en Alemania, había triunfado por vía parlamentaria. Que sí. Y que no había otra forma de detener al fascismo que la lucha armada. Y lo que intentábamos en el año 34 era impedir que en España sucediera lo mismo que había sucedido en Italia.
Es decir, no era un golpe... Pero eso lo digo yo también. No era un golpe contra la democracia. Bueno, eso ya son justificaciones subjetivas. De hecho, fue un acto contra el cual la República reaccionó inmediatamente. No era un golpe... El Turquesa y todos los siguientes que tú conoces, naturalmente, porque los has vivido, y que yo no los he vivido, porque no tenía edad, pero que los he estudiado. Y también tengo que decir en general que es que la historia no es lo mismo vivirla que estudiarla, pero muchas veces a favor del que la estudia. A mí muchas veces me ha ocurrido, muchísimas veces me ha ocurrido, que me han hecho entrevistas sobre la transición o aquellos años donde tú estuviste en Oviedo, y más tarde, ¿no? Pues, y me preguntaban cómo había, incluso me han preguntado cómo te había conocido a ti y cosas de ese tipo. Pues lo que yo decía lo sabía mejor el periodista que yo. Yo estaba contando de actos míos en las cuencas y demás, y yo realmente pues no me acordaba. Y luego matizaba. Quiero decir que muchas veces el historiador sabe más que el que ha vivido la historia. Eso es un tanto en la discusión a tu favor, porque tú hablas no de lo que has vivido en este caso, sino de lo que he vivido yo. Sí. Bueno, lo que he vivido yo, y tengo la memoria muy clara de ese periodo, lo que he vivido yo fue un intento de impedir que por la vía parlamentaria en España un partido fascista como la CEDA llegase al poder. Por tanto, estabais poniendo barreras o frenos a la vía parlamentaria. Estábamos... Por tanto, estábamos... Por las razones completamente justificadas. Si yo las justifico. No. Vamos a ver si me entiendes. Estábamos intentando que el fascismo no triunfara por la vía parlamentaria. Primero había que demostrar que la CEDA fuera fascista, porque con el fascismo nos meteríamos en otro lugar, ¿verdad? Bueno, esta cosa diferente. De hecho, si hay que demostrar ante ti, eso ya partimos... Ante mí, ante la objetividad, no ante mí. Si hay que demostrar que la legalidad republicana... Que la CEDA era fascista, la legalidad Sí, hacemos otro tipo de discusión. Bueno, vamos a dejarla porque... Perdóname un momento. Vamos a ver, hay mucha gente, Santiago, y tú lo sabes, que considera que la CEDA no era un partido fascista, sino un partido demócrata cristiano. Bueno, pero esto eso es falso. Pero falso o no falso, vamos a dejarlo ahí. Pero... Y cuando queráis preparamos una discusión y yo traigo los textos de Gil Robles y los textos de los líderes de la CEDA en ese periodo y vemos... Y no solo en ese periodo, muy probable hasta en el año 66 todavía hay un libro de Gil Robles en el que se defienden tesis. Sí, pero si a mí no me hace falta demostrar eso. Sí, pero Santiago... El argumento mío fundamental es que la Revolución de Octubre juzgó necesario, imprescindible, acaso con razón, por el temor al que se repetía el caso Dollfuss en Austria, pues hacer lo que hizo. Pero esto que hizo iba en contra de toda la legalidad republicana formal. Eso es lo que quiero decir. Y no digo más cosa. Perdona, es que en ese sentido también juzgó, el 18 de julio también juzgó desde su punto de vista que lo que se preparaba era una especie de subversión comunista. Bueno, vamos a ver, perdóname, Santiago, perdóname. Esta disparidad de criterios en lo relativo a la CEDA, a la Revolución de Octubre, etcétera, nos permite introducir un argumento de debate que a mí me parece interesante y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en la escena política española. Me refiero al concepto de memoria histórica. La izquierda hace mucho hincapié en estos momentos en que hay que recuperar la memoria histórica. Tú criticas también en tu libro ese concepto, incluso hay varios epígrafes. Uno, lo tengo delante, dice la invención por parte de la izquierda del concepto de memoria histórica, y otro, memoria histórica común, una idea metafísica. Lo que yo os pregunto en definitiva, ¿es conveniente o no es conveniente esa memoria histórica, o quizá pueda contribuir a abrir la caja de Pandora y a resucitar el espíritu de las dos Españas que parecían desaparecidas? Yo quería aclarar en 2 palabras lo que digo en el libro, porque ha sido muy mal interpretado, y allí en Asturias, excuso decir, lo que se ha armado con la memoria histórica. La memoria histórica yo la presento allí en otros lados de la siguiente manera. El concepto de memoria, porque claro, si no definimos los conceptos, y es que yo no sé hablar, realmente lo que decía yo con... Define los conceptos, venga, Gustavo. Memoria es un concepto generalmente psicológico, la memoria está en el cerebro, ¿verdad? En el cerebro. Y la memoria afecta a todo aquello que a un individuo le ha sucedido cuando tiene ya uso de razón, porque yo no tengo memoria histórica de cuando nací, porque me lo han contado, yo no sé cuándo nací. Y entonces la memoria histórica empieza pues, a partir de los 2 años, 3 años, 4 años. El concepto de memoria histórica fue una invención
que esto hay que decirlo y perdonar porque no tiene nada de erudición, es que es así. Memoria histórica fue una invención del canciller Bacon, que después pasó con D'Alembert a la enciclopedia francesa y se generalizó. Bacon dividió las ciencias en 3 clases: ciencias del entendimiento, decía matemáticas y filosofía; ciencias de la imaginación, poesía; ciencias de la memoria, historia. Eso lo cogió D'Alembert y entonces empezó a hablar de historia como memoria histórica. Pero claro, la memoria histórica es la memoria de alguien que da testimonio, porque lo ha vivido él, como hace Santiago Carrillo en este libro y en sus memorias tan fantásticas que yo he citado muchas veces. Eso es memoria histórica, habla de lo que uno ha visto y tal como él lo ve. Pero hablar yo, pues qué sé yo, de Narváez, ¿verdad? No es tener memoria histórica. Yo puedo estar de acuerdo contigo en eso. Yo puedo estar, a mí no es lo que más me ha extrañado de tu libro, ni mucho menos, porque la memoria histórica en 1 o 2 generaciones desaparece, ¿no? Pero ahora se ha dado ese nombre, la gente seguramente ha acudido a un concepto fácil. Confuso todo lo que quieras. Porque la memoria es cuestión de entendimiento, no es cuestión de memoria. La historia es cuestión de entendimiento, no es de memoria. Eso tiene hoy un sentido muy concreto. Y es que durante generaciones, desde la Guerra Civil, en este país se ha explicado la historia desde un punto de vista de los triunfadores. ¿Pero por qué llamar eso memoria? Bueno, llamémoslo como quieras. El problema para mí no es el nombre. El problema es que el intento de recuperar, de recordar, de hacer que la gente sepa hoy que ha habido otra verdad y que ha habido otras cosas que ignoraba, es un movimiento sano, que además no tiene ninguna voluntad de revancha. Yo niego llamar a eso memoria histórica. Bueno, se dirá ese nombre, no es el concepto, porque el peligro de esto es lo siguiente, que se cruzan las memorias históricas con el entendimiento histórico, y entonces es ideológico puramente. Gustavo, el problema hay muchos que hablan... es el siguiente, es que tú, filósofo, desde tu altura, quizá no te das cuenta del efecto político que tiene en este momento destruir en el terreno filosófico ese concepto. Sí, me doy cuenta y lo busco. Lo busco porque lo que yo no tolero es que alguien que se llame de izquierdas, ¿verdad?, y no quiero decir nombres, esté utilizando conceptos oscuros para engañar a la gente y para meterle matute cuestiones ideológicas que no tienen que ver con memoria histórica, que son cuestiones actuales políticas. Porque el 90% de la memoria histórica, por caso se conozco directamente, no van dirigidos tanto a recuperar la memoria histórica cuanto a atacar al PP, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero es que... Y eso es muy distinto, entonces que se hablan las cosas claras, ¿no? Pero, escucha... Y conste que yo no soy del PP, ni tengo nada que ver con el PP. Yo creo que es legítimo atacar al PP. Y otra de las cosas pero no me da la memoria histórica que me ha sorprendido de tu libro, por ejemplo, es lo del Prestige. Claro. No, ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Me ha sorprendido, sí. No, pero ¿qué es lo que te ha sorprendido? Hombre, lo que me ha sorprendido es que, en cierto modo, pues objetivamente aparezca ahí como una defensa del gobierno el planteamiento filosófico que hace sobre el Prestige. Que claro, lo del Prestige no es una cosa que divida ideológicamente a la izquierda y a la derecha. Pero de hecho lo ha dividido. En eso tienes razón. Claro. Pero lo del Prestige es un caso de mala gestión gubernamental. Pero eso no es cuestión de derecha e izquierda, está más allá de esto. Bueno, y yo estoy hablando de la izquierda. La derecha y la izquierda también pueden enfrentarse en cuestiones de administración del Estado. Naturalmente, como la derecha entre sí y la izquierda entre sí, como se enfrentaron tantas veces anarquistas y comunistas y socialdemócratas, etcétera. Pero es un error pensar que lo que se llama ahora intento de recuperar la memoria histórica es un ataque al PP. No, digo totalmente, en parte. Porque eso es identificar al PP con el franquismo. Eso es lo que hace mucha parte de la izquierda. Pero objetivamente lo haces tú también. No, yo estoy hablando por boca de la izquierda. Porque de lo que estamos hablando en la izquierda, cuando nos referimos a recuperar la memoria histórica, es de recuperar la verdad de lo que pasó en el franquismo. Bueno,
¿Por qué ahora y no hace 25 años? Pues porque hace 25 años... Después de la transición me refiero, ¿eh? Porque hace 25 años el cambio político tuvo que hacerlo la izquierda con una parte de los franquistas. Hombre, con una parte esencial, sin ella nada, claro. Esencial de los franquistas. Claro, claro. Y porque en aquel momento plantear estas cuestiones que sí, hubiera provocado el reforzamiento de la unidad entre ultras y reformistas del franquismo. Evidente. Y políticamente hubiera sido un disparate tremendo. Totalmente evidente, político un disparate. Pero hoy, concesiones... para que la gente sepa lo que pasó en el franquismo, no lo sabía, cuando ya esas cuestiones no tienen y no deberían tener una incidencia, a no ser que el PP se afirme como una continuación yo no tengo nada que ver con el PP. franquismo. Yo no tengo nada que ver con el PP. No me extraño que mucha gente asocie el PP y algunas actitudes del PP al pasado franquista. Y no me extraño porque si ves los apellidos, en muchos casos... Por otro lado, ¿eh? En muchos casos. Tenemos listas hechas de grandes figuras políticas, de partidos políticos, del PSOE sobre todo, que están enteramente con los apellidos lo mismo. Exacto. Eso es por razones generacionales históricas. Pero en fin, no tan característicamente como el PP, cuyo presidente fundador es... de acuerdo, sí. Un ministro, de acuerdo, y un ministro notable el punto del régimen. del argumento. Qué extraño es. Claro. Qué extraño es. Sí, y por ejemplo... Por eso no es cuestión de memoria, sino de entendimiento. Es el entendimiento que tiene que cortar. No es la memoria que tiene que cortarse. Gustavo, perdona. Hoy hay cosas que a un hombre de izquierda como yo y como tú, que has sido siempre, nos deberían preocupar. Por ejemplo, la política del gobierno de Aznar ante el tema vasco, una política que tiende a destruir no el terrorismo, sino el nacionalismo vasco, es una política que te recuerda... Bueno. Dejemos el tema vasco para después de los anuncios, Eso hay mucho que hablar también, como sabes. La publicidad. Eso es el tema del nacionalismo. Multiópticas, número 1 en servicios ópticos. Negro sobre blanco, recta final antes del cierre por vacaciones. Seguimos hablando de El mito de la izquierda, Gustavo Bueno, Ediciones B, con su autor y con Santiago Carrillo. El último libro de Santiago Carrillo es este, La memoria en retazos, recuerdos de nuestra historia más reciente, Plaza Janés. Cuando se abatió sobre nosotros el telón de la publicidad, estabais empezando a plantear el embrollo vasco. Sí, yo estaba planteando el embrollo vasco y estaba diciendo que la política de identificar terrorismo y nacionalismo era una política que nos llevaba a una dinámica terrible, la dinámica de volver a enfrentar otra vez a los nacionalismos periféricos con el nacionalismo español. Y a mí me parece que esa política es catastrófica, que esa política es una política que responde a la actitud tradicional de la derecha española ante los problemas autonómicos y que es una política contra la que hay que estar porque representa el peligro de una división muy grave, de una ruptura incluso de este país. Gustavo. Bueno, yo esto digo que depende de lo que se entienda por nacionalismo, evidentemente. Uno es el nacionalismo de ETA, otro es el de Rui Batasuna, otro es el del PNV y otro es el del Partido Popular y otro es el del PSOE, el de Maragall, etcétera. Es decir, que el nacionalismo es un concepto completamente ambiguo. El equiparar, como se hace tantas veces, el nacionalismo vasco con el nacionalismo español, a mi juicio, es un disparate. Porque la nación política, otro de los conceptos más oscuros de la izquierda, ¿verdad?, de los conceptos más oscuros, la nación política
empieza la Revolución Francesa, que es el que inventa la nación política. De manera que antes, y en España empieza con las Cortes de Cádiz. Antes de las Cortes de Cádiz no había nación española. Era un conjunto de reinos, pero existía España, pero no nación española, ¿eh? Entonces, la idea de nación es una idea, sobre todo del siglo XIX, de nación política. Lo que se llama nación, cuando los vascos reivindican pues, la nación vasca, la nación catalana, son naciones étnicas, en sentido étnico, lo que los clásicos llamaban las gentes, que no tenían sentido político. Es decir, precisamente la nación, sobre todo en Francia, claro, la nación apareció cuando las gentes, las naciones étnicas, pues fueron refundidas en la nación francesa, por ejemplo. Entonces, la idea de nación que ahora se entiende el nacionalismo, la nación fraccionaria, que le llamo yo, esto es una idea que aparece, que no tiene nada que ver con el nacionalismo de la Revolución Francesa, de Alemania, etc. La nación fraccionaria empieza a finales del siglo XIX por razones puramente secesionistas, no es nacionalismo, es secesionismo, que aparece, como bien sabido, en España, pues en Galicia, el País Vasco y Cataluña. Y este nacionalismo, pues, empieza a ser inmediatamente secesionista, ya de los tiempos de Sabino Arana. Y tienen muchas fluctuaciones, muchas cosas, pero de hecho actualmente en nuestros días, para no hacer historia, en nuestros días el nacionalismo vasco, concretamente el más radical, tiene claramente un sentido. Es un nacionalismo secesionista a base de pistolas y de bombas, completamente contra España. Yo he estado en el País Vasco, he visto lo que es eso, ¿verdad? Y entonces aquello es un nacionalismo que va directamente contra España. Directamente, los enemigos. Y entonces el nacionalismo español entonces no se puede poner al mismo nivel que el nacionalismo vasco, porque el nacionalismo español es la Constitución de Cádiz, es la nación española, Constitución de Cádiz. El nacionalismo español hoy no es la Constitución de Cádiz. Somos nuestros herederos, históricamente. No es, está la época de Franco, la época de Franco. Yo disiento, bueno, pues esto es historia pura. El problema será toda la pura historia, claro, que tú quieras decir, pero el problema es que así como en Francia la nación surge con la Revolución Francesa. Claro. Y en España con los liberales. Y en España la nación no ha conocido un proceso parecido al de la Revolución Francesa. Y por eso no ha llegado a crearse una sola nación. Y España, por más vueltas que le des... Se creó totalmente. Por más vueltas, se creó un Estado, pero no una nación. Es que la nación viene después del Estado, siempre. Bueno, la nación viene después del Estado, pero en España, como no hubo una Revolución Francesa, la nación no ha llegado a formarse plenamente. Bueno, eso lo dices tú, pero eso no es verdad. Bueno, según otros puntos de vista. La nación española se formó, primero existía España ya antes de la nación española. Es decir, España no sale de la Constitución de Cádiz, ni sale de la Constitución del 78, vamos, la Constitución nuestra que tenemos ahora. España preexiste como unidad previamente. Yo he escrito un libro llamado España frente a Europa, donde intento analizar todo lo minuciosamente que puedo la evolución de la idea de nación, ¿verdad? Donde hay una confusión total y donde no nos entendemos. Porque ahora prevalece la idea de los nacionalismos fraccionarios como si fueran los genuinos. Tanto es así que ahí lo tenemos en Asturias. En Asturias el problema del pequeñísimo nacionalismo que hay se le remonta a los celtas, cuando en Asturias no hubo celtas. Y a mí me han llamado hace 2 años, me han llamado antiasturiano porque digo que en Asturias es donde menos celtas hubo, ¿verdad? Y entonces ahí el nacionalismo está con los celtas. Hombre, y con el Bable y demás. Yo no creo que el nacionalismo asturiano sea un problema. No es un problema, sí, pero sin embargo lo ha reconocido el Pacto Izquierda Unida y PSOE, ahora le han dado una serie de privilegios al Bable y demás que va por esa vía. Y enteramente por esa vía, ¿eh? Y ahora ya empiezan con los aviones a saludar en Bable cuando llegamos a Oviedo o a Ranún o lo que fuera. Santiago, vamos a cerrar el discurso sobre el nacionalismo, por favor. Bueno, lo que yo quiero decir es que España no ha llegado a ser una nación única históricamente, no ha llegado a eso. Bien, eso es lo que dice Arzallus y bien. Eso lo bueno. No, pero yo no lo digo, y además tengo un libro entero que podrá discutirse, pero quiere decir que eso no se puede... No lo dice solo Arzallus. Bien, quiero decir que tú no puedes sentar esto como tesis, no puedes, es una opinión. Lo dicen cientos de miles de vascos, sí, por supuesto, como lo dicen cientos de miles o millones de catalanes. A partir de 1900, más o menos, a partir de 1900.
Bueno, a partir de cuando quieras. Y no todos los vascos, sino la mitad aproximadamente. Bueno, pero ¿y los catalanes todos? Sí, no, todos no, tampoco. No, Casi no, todos. ¿Qué va? No. Ahora Mira, no, ni hablar, no. El catalanismo es una cosa que abarca a todos los partidos. Pero no de secesionista, Cataluña, no secesionista, no secesionista. No la cuestión es la secesión, lo demás son pero música celestial. el peligro es que la política del gobierno popular termine haciendo... Bueno, eso está por ver, claro. Eso es una valoración política que... independentistas a los catalanes, eso está por ver, a los gallegos, y ahí está el peligro de esa política. Pero ETA empezó antes del gobierno popular, ¿eh? Y por eso, mi opinión es que las analogías que a veces hace alguna gente entre el pasado franquista, en ese sentido, entre el nacionalismo tradicional de la derecha española, que ha sido siempre centralista y opresora, ¿no?, y la política del PP, tiene algún fundamento. Vamos a ver, esta mañana he oído a Bono, precisamente en la televisión, estaba en las noticias de la derecha, ha dicho la siguiente frase, que me ha parecido espantosa. Dice, es que España actualmente, después de haber hablado con Aznar, no puede volver a la España de los Reyes Católicos. Pero ¿y quién es hoy quien quiere volver a la España de los Reyes Católicos? ¿Qué enemigo se inventa ahí Bono, verdad, después de hablar con Aznar? Bueno, ¿pero qué es eso de la España de los Reyes Católicos? Para mí, Bono no es un criterio de autoridad. Bueno, no, ya lo sé, pero digo cómo se utiliza la España de los Reyes Católicos sugiriendo pues, lo de Isabel y Fernando del Frente de Juventudes. Claro. Santiago, tú dices en tu último libro que lo único que sobrevive en esta especie de debacle, de estado catatónico, me parece que utilizas esa expresión de la izquierda, es la socialdemocracia. Desde ese punto de vista, Bono sí representa la socialdemocracia, luego representa la izquierda en este país, ¿o no? Yo no afirmo ni niego, pregunto. Bueno, Bono es un hombre que está en lo que llamamos la izquierda de este país, la izquierda con todos los reparos que yo hago en mi libro a esa izquierda, ¿no? Yo creo que hay una crisis terrible de la izquierda en España, y no solo en España, hay una crisis muy grave. Una crisis de la que a lo mejor la solución es la aparición de una nueva izquierda. Pero esa nueva izquierda, ¿qué serían? ¿Los verdes, las ONG, el neozapatismo, la antiglobalización, el populismo? Mi opinión es que esa nueva izquierda no va a ser exactamente un partido, va a ser un movimiento bastante diverso, con influencias ideológicas también diversas, en el que pueden coincidir gentes de diversas escuelas, ¿no? ¿En qué cuestiones? En cuestiones como la paz, en cuestiones como la defensa de la ecología, de los derechos humanos, en cuestiones como la lucha contra el intento de convertir el mundo en un imperio norteamericano. Ahí pones al Papa en primera fila, ¿eh? El abanderado de la izquierda es el Papa, entonces. El Papa vino a hacer la campaña electoral del Partido Popular. Pero en cuanto a lo que dice... El Papa, no estoy hablando del Papa, no he citado al Papa. No, que digo que esta descripción de la nueva izquierda parece que se ajusta muy bien a los postulados del Papa, lo que el Papa propone. Los postulados del Papa, yo no entro ahora en esos postulados, pero para mí está claro que en las elecciones últimas la visita del Papa fue un apoyo al Partido Popular extraordinario, y que la izquierda ni siquiera ha tomado nota de eso. No. Pero así fueron las cosas. Gustavo, esa nueva izquierda que acaba más o menos de definir Santiago Carrillo, ¿se corresponde con lo que tú llamas en tu libro izquierda fundamentalista? Sí, más o menos sí. Explícanos un poquito de izquierda fundamentalista. Sí, es un caso de izquierda indefinida. Yo ahí distingo izquierdas definidas y procuro definirlas para podernos entender históricamente. Y la definición que doy es el Estado, el punto de referencia. Es el Estado no porque la izquierda sea estatista, porque una de las corrientes de izquierda, la tercera que yo cito, es el anarquismo, que va contra el Estado precisamente, pero el Estado sigue siendo punto de referencia para definir la izquierda. Y entonces, aparte de esas izquierdas definidas,
que serían la izquierda jacobina, diríamos, la izquierda radical, la izquierda liberal en España, la izquierda evolucionado, por ejemplo, el conde de Toreno, ya que hablamos de Asturias, es uno de los ejemplos típicos de evolución de un liberalismo radical hasta un conservadurismo. Bien, pues, qué sé yo, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda de la Tercera Internacional y luego la izquierda asiática. Entonces, además de esas izquierdas definidas, que yo creo que se pueden definir bien históricamente en sus figuras, en sus proyectos, etcétera, en cambio, la izquierda indefinida es la que prescinde de esas referencias. Y entonces pues se va, por ejemplo, a la filosofía, de ahí tomó el nombre de la izquierda hegeliana y derecha hegeliana. Y después Bloch escribió un libro sobre la izquierda aristotélica, por ejemplo. O bien las vanguardias, la izquierda de arte, que si Dalí es de derechas y Picasso es de izquierdas, ¿verdad? Porque pintó el Guernica. Yo muchas veces he dicho, si a Picasso le quitas Guernica de debajo, ¿verdad? ¿Por qué sabemos aquello es Guernica? A mí me recuerda a Cervantes, cuando el pintor Urbaneja pintaba un gallo y ponía debajo gallo para que se supiera, ¿verdad? Es decir, si tú quitas Guernica de aquello, ¿por qué aquello es de izquierdas? Pues porque la izquierda indefinida da por evidente que Guernica, como Picasso tenía esas simpatías con el Partido Comunista francés, etcétera, pues era de izquierdas. Pero el Guernica por sí mismo hay que definir que sea de izquierdas o de derechas. Eso es la izquierda indefinida. Y la izquierda indefinida es también la izquierda divagante o extravagante, es sobre todo las ONGs que tienen que ver con la Iglesia Católica, en la teología de la liberación y cosas de ese tipo. Pero para mí las ONGs no son lo fundamental de la izquierda. Yo creo que lo que se produce, lo que se está produciendo, es una convergencia de gentes que vienen de escuelas diferentes hacia posiciones políticas de izquierda, y que es en ese terreno de la política donde una nueva izquierda puede agrupar a gentes venidas de diferentes escuelas. ¿Por qué? Pues porque hay problemas tan concretos como la guerra contra la que está muchísima gente, indiferentemente de su formación filosófica, incluso no teniendo ninguna formación. Porque hay temas como la ecología, que son temas reales hoy, el marxismo no tuvo en cuenta eso nunca, pero es un problema real. Porque hay temas tan claros como el intento de Estados Unidos de transformarse en un imperio mundial. Ya lo es. Ya lo es, pero trata de estructurarse más completamente como tal. Todos esos temas van a originar, a mi entender, una nueva izquierda, que en el fondo, no soy profeta, no sé. Que en el fondo, yo no soy profeta tampoco, pero soy un hombre político no renuncia a la idea de que hay que cambiar esta sociedad. Santiago, ¿y no está confundiendo la izquierda, y sería quizá uno de sus posibles suicidios, o por lo menos de los factores que la han conducido a esta crisis, no estaría produciéndose esa indefinición en el ámbito de la izquierda a la que se refiere, a esa nueva izquierda de la que tú hablas? Sí, yo creo que esta izquierda tiene que definirse. Por lo que luchamos hoy es porque la izquierda se defina, y se defina como una fuerza que quiere cambiar el sistema, que quiere asegurar la paz, que quiere asegurar la ecología, que quiere asegurar los derechos humanos, pero sobre todo que quiere cambiar el sistema que genera todo. Eso es cómo hacerlo. Eso es lo que hay que criticar a los que hoy se presentan como izquierda. Pero no confunde la izquierda en relación con todo esto que tú estás diciendo, no confunde la izquierda los gritos de los manifestantes con la opinión pública, que es un concepto mucho más vasto que los gritos de los manifestantes. Pero los ¿y no es eso un gritos error de los político manifestantes que han pagado electoralmente? Sí, los gritos de los manifestantes son importantes también, y la manifestación, el derecho de manifestación, como el derecho de huelga, son elementos de la democracia, no son
no son... Pero sin duda. Pero lo que yo te pregunto es, ¿sale claro. 1 millón o 2 o 3 los que sean de manifestantes, por ejemplo, contra la guerra de Irak a la calle? Pero hay otros 37 millones de personas que no salen. Y claro, luego eso electoralmente pues arroja un resultado muy diferente al que se esperaba. O ahora, y eso es un error político, ¿no? Es un error de cálculo. Hemos tenido en Gijón ahora estos días un curso sobre globalización y guerra. Entre ellos ha estado un catedrático de Jerusalén, un judío, Gustavo Perezny, que naturalmente ha defendido a los presidentes de Israel. Yo calculaba que el público que había allí pues iba a comportarse como en las manifestaciones, ¿verdad? Allí todo el mundo se cayó, lo escuchó, no hubo abucheos en absoluto. Es decir, que una cosa es la manifestación y otra cosa es que cuando acabó la guerra en muy poco tiempo, pues aquellos manifestantes quedaron sin argumentos completamente. Porque resulta que lo que se llamaba Aznar asesino, eso, lo que se le llame la izquierda, la derecha, el centro o lo que sea, eso es un absurdo completamente. Hombre, un absurdo llamar asesino. La responsabilidad de Aznar en esa guerra. No, bueno, eso es otra cuestión, pero no, la responsabilidad de Aznar en en esa guerra es indiscutible, Gustavo. Bueno, pero esa guerra... ¿Dónde se decide el ataque a Irak? Se decide en la reunión de las Azores. Eso no permite llamar asesino a un jefe de Estado. ¿Por qué? Elegido democráticamente. ¿Por qué? Porque no, porque es un adjetivo que no, porque entonces tendrías que llamar asesino a Alejandro Magno, a César, es decir, tendrías que anular toda la victoria de la política. Y por supuesto a todos los que estuvisteis en la guerra civil. Me parece que esa es una utilización de tu sabiduría. No, bueno, te lo parece a ti. En el terreno político. En cambio te digo que a mí me parece, desde mi sabiduría lo que sea, me parece que con estas ideas está perdida la izquierda. Mira, Santiago, Gustavo en su libro, hablando de... Creo que está perdida, ¿eh? Lo que no cabe duda es que Aznar ha tenido una responsabilidad en la guerra. Sí, pero eso no es la de un asesino. Equiparándole a un tío que pone una bomba en un coche o te pega un tío en la nuca, ¿sabes? Porque la palabra asesino es eso. ¿Tú crees que lo que utilice la izquierda con mayor propiedad los nombres, que no hable español? Es que no ha habido gente muerta en Irak. Bueno, pero que no sigue habiendo vamos a dejar esto porque que muere. Sí, vamos a dejarlo si os parece. Santiago, a propósito de esta izquierda indefinida, fundamentalista, escribe Gustavo Bueno, yo te voy a leer unas cuantas líneas en su libro, pone varios ejemplos de la izquierda indefinida. Y entonces, refiriéndose al manifiesto contra la barbarie suscrito por la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas en el otoño de 2002, dice literalmente, y me gustaría que lo debatierais un poco: lo verdaderamente asombroso es que en los días de hoy algunas decenas de profesores, artistas, periodistas, cantantes, cineastas sigan encontrando la posibilidad de reunirse bajo una bandera que lleva escrita entre sus pliegues palabras tales como intelectuales, pensamiento, razón o cultura. Palabras que estos individuos utilizan del modo más primario e ingenuo e imaginable, acríticamente. ¿Quién de los firmantes podría ofrecernos una mínima teoría sobre la razón, sobre los intelectuales, sobre el pensamiento o sobre la cultura? Produce sonrojo ver cómo los abajo firmantes, etcétera, etcétera. Y luego un poquito más adelante concluye: el manifiesto de esta izquierda indefinida, extravagante y divagante, no merece el más mínimo respeto. Son palabras de Gustavo, no mías. Es un manifiesto ridículo e ingenuo, y lo único que se podría decir para salvar a los firmantes, algunos son amigos, es esto: o bien suponer que lo han firmado sin leerlo, o bien recordar que 100 individuos que por separado pueden formar un conjunto distributivo de 100 sabios, cuando se reúnen para hacer un manifiesto como el que comentamos, constituyen un conjunto atributivo formado por un único idiota. Palabras duras que me gustaría que comentarais los dos. ¿Tú has leído el manifiesto ese? Sí, bueno... vamos, ya lo digo todo ahí. De todas maneras, mira, Gustavo, sinceramente, yo tengo un gran respeto por ti. El reconocimiento de que eres un hombre sabio. Bueno, yo no me tengo que portar, pero sí. No. Tal como yo te veo, eres eso. Pero a veces la sabiduría te coloca en una altura en la que se pierden los objetivos concretos. Me gustaría más que dijeras en una profundidad. O en una profundidad, de acuerdo. En la que se la altura es profundidad hacia arriba. Lo que a un hombre de izquierda como yo, que te respeta, que te quiere, que sabe que tú eres un hombre de buena voluntad, desconcierta en esos comentarios que haces en el libro, es que objetivamente parece como si estuvieras defendiendo al Partido Popular. Eso está por demostrar. Bueno, pero... Yo lo que quiero es acudir a la izquierda para que sepa lo que dice.
Bueno, pero las sacudes tomando en realidad posiciones que... No, yo no tomo ninguna posición. Que concretamente en ese momento favorece esa posición a me la los atribuís adversarios, como me la atribuía Sotero, me las a los adversarios de la izquierda. Eso me atribuís esa posición, pero gratuitamente. Y tenéis que meditar por qué me atribuís esa posición. Algo habrá en vuestro pensamiento que os obliga a hacer esto. No, hombre, a mí no me obliga nada. No, y digo de inconsciente o lo que fuera, o por el funcionamiento del cerebro, yo qué sé. Yo tengo mucho respeto por ti y me ha costado trabajo venir a discutir contigo, porque no me gusta discutir contigo. Porque pienso... A mí me gusta discutir contigo, mira, no hay asimetría. Porque pienso que debería dedicar el tiempo a discutir con otra gente Muchas gracias. Que está en otro sitio. Es increíble Pero dejemos los piropos, si os parece. Son con los de los no, hombre, es increíble. No me gusta discutir los contigo. Los insultos objetivos son mucho mayores que los que yo puedo decir cuando subo de tono. No es pero vamos, eso. es igual, nada, es lo mismo. No es eso. Es un lapsus. No me has entendido. A ver. No me has entendido. A mí no me gusta discutir contigo porque parece que tú y yo estamos en dos campos opuestos. Ya. Opuestos. No tiene por qué parecerlo. En política. Claro. No ya en filosofía o en política. En este momento, la gente que nos escuche piensa que Gustavo Bueno y yo estamos enfrentados. Yo no creo. Y eso no me gusta. Eso no me gusta. Yo no creo que piense, no creo. Habrá unos que sí, otros que no. Sí, no creo. Vamos a dejarlo personal. Yo también conozco mucha gente, Otro elemento de discusión posible, la política que sigue, ya que estamos en un programa de cultura, la política cultural que sigue la izquierda. El apoyo al multiculturalismo, que es una tabula rasa, y la crítica de la excelencia, que al fin y al cabo es lo que permite la existencia de la universidad, y de eso que llamamos cultura con mayúsculas. Es decir, se llega a la paradoja, Santiago, de que en un determinado momento la izquierda defiende el chador, e incluso apurando un poco las cosas, esto lo digo metafóricamente, hasta la ablación de clítoris por ser factores étnicos. No es un suicidio cultural y por lo tanto también un suicidio electoral el apoyo del multiculturalismo. Yo creo que no es real que la izquierda no ha defendido nunca el chador ni la ablación del clítoris. Lo que la izquierda, a mi juicio, debe considerar es que el desarrollo del mundo ha sido muy desigual y que se han desarrollado diversas culturas en el mundo y que tú no puedes aspirar a llegar a una sola cultura sin un principio de respeto a las otras culturas. Gustavo, multiculturalismo, desaparición del criterio de excelencia. Sí, rápidamente, esto resumo pues un libro, El mito de la cultura, ¿verdad? Y que se tradujo al alemán el año pasado, por cierto. Yo ahí, el mito de la cultura. Mi objetivo en ese libro es tratar de triturar la idea de cultura, para cómo se utiliza. La idea de cultura, bueno, es una cosa muy larga, ¿verdad? Se la inventan los alemanes, Herder, concretamente Fichte, etcétera. Pasa a política con Bismarck, la lucha por la cultura, etcétera, etcétera. La cultura es uno de los objetos más difíciles y más ideológicos que puede haber. Y concretamente en este tema se produce el problema del relativismo cultural, el etnocentrismo, el pluralismo cultural, el respeto a todas las culturas. Bien, desde mi punto de vista, en donde la idea de cultura es una sustancia inexistente, no hay culturas. Lo que llamamos culturas son entidades globalizadas de multitud de pautas y de ideologías y de memes, como dicen otros culturales, que son distintos y que son desprendibles. Y por tanto, hay rasgos culturales, creo yo, culturales en el sentido antropológico, a los cuales yo particularmente no les tengo menos respeto. Yo, por ejemplo, el vudú, yo recuerdo una experiencia de hace unos años ahí en una república americana, cerca de Haití, Santo Domingo, donde estaba hablando de política, precisamente, que para eso me llamaron, y me ofrecieron ir a una sesión de vudú en Haití como condición imprescindible para que aquella gente pudiera transformarse. Políticamente, digo, mi discurso ante gente que está en el vudú no tiene nada que hacer. Lo primero hay que eliminar el vudú, ¿verdad? ¿Cómo vas a hablar con gente que está practicando el vudú? Y así sucesivamente. Entonces, empiezas a analizar y a acumular y resulta que los respetos culturales empiezan a perderse. Es decir, entonces, pues la idea de nivelar todo, estas discusiones de estos días sobre la televisión basura, ¿verdad? La televisión basura, que hace falta cultura y no basura.
Ayer estuve hablando con un individuo, un crítico en la radio. Pero la televisión basura existe. Sí, pero lo que no está definida. No está definida qué es la basura. Esa es la cuestión. La televisión basura existe de dos maneras. Primero, como basura revelada, desvelada, es decir, que es la televisión, la basura que te presenta de la realidad y ella no la fabrica, ¿verdad? Como cuando te presenta una cámara Calcuta un montón de basura, pues la televisión es basura, pero no la fabrica ella. Y la televisión de basura fabricada, que es la que la televisión fabrica ella misma, ¿no? Entonces, cuando esa basura fabricada o desvelada es aprobada democráticamente por 10, 15 millones de audiencia, ¿verdad? Entonces ahí se entra en el conflicto de la democracia, ¿verdad?, que tiene el telemando, y la democracia que tiene el voto en la urna. Y entonces no hay otra solución, a mi juicio, que poner una junta de censura, porque yo siempre he estudiado la tesis de que el único límite de la televisión es el Código Penal. Si no resulta, ha habido también un manifiesto en contra de la televisión basura, que es tan... A mí yo le he hecho la crítica en público, le he hecho la crítica en un libro llamado Telebasura y Democracia, en donde hago el análisis de un manifiesto que hicieron un conjunto de asociaciones tipo Comisiones Obreras, UGT, CONCAPA, etcétera, etcétera, contra la televisión basura. Y entonces estamos en lo mismo, no hay criterio. Santiago, turno de réplica, estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que la televisión basura existe. Y existe no solo porque haya basura en la sociedad. Claro. Existe porque la televisión hoy está en manos de grupos financieros, por supuesto, claro, interesados en cultivar la basura que hay objetivamente en la sociedad. Y la televisión podría jugar otro papel, evidente, un papel educativo, un papel formador, y yo creo que eso es una de las partes de este sistema que hay que cambiar. Bueno, una última cuestión. He dicho, y es cierto que estamos ya fuera de tiempo, confío en que los responsables de la programación, de la famosa parrilla de programación, nos consientan 2 o 3 minutos más. Quería preguntaros, y con brevedad, por favor, que respondierais a esto. ¿Cabe aplicar a la izquierda, en plena crisis de la misma, el dicho popular de dime de qué presumes y te diré de qué careces? ¿Es más de izquierdas, entre comillas, en estos momentos la derecha que la izquierda? ¿Es más de derechas, entre comillas, la izquierda que la derecha? Yo creo que la izquierda, tal como existe hoy, ¿no?, ha perdido sus fundamentos. La izquierda hoy se ha dejado anegar por el neoliberalismo, por el pensamiento único. En la práctica, a los votantes les es muy difícil diferenciar dónde está la derecha de dónde está la izquierda. Creo que esa es la triste realidad de hoy. Y lo que dudo es que un libro como este que ha escrito ahora Gustavo ayude a la izquierda a eso. Tiene, a mi juicio, sobre todo un efecto desmoralizador. Si el libro resulta desmoralizador para la izquierda, yo lo que he pretendido con este libro es la función de revulsivo, ¿verdad? De que no esté simplemente pues durmiéndose en memorias históricas, ¿verdad?, memorias históricas, y que advierta, creo yo, que hoy día la política que lleva el PP en España concretamente, pues es tan de izquierda o más como la que han llevado el PSOE en la sociedad. Es decir, que la diferencia entre, quitando muchos detalles y muchas cosas, ¿verdad?, la distancia no es tan evidente objetivamente. Eso es lo malo. Claro. Que termina siendo tu razonamiento, termina siendo un razonamiento. No, pues que espabile la izquierda, que espabile la izquierda, espabilad la izquierda. No os argumentáis con la memoria histórica, espabilad un poco los veteranos de izquierda, claro. Espabilad y no os consoléis con la memoria histórica. No, eso no puede ser. No, hay que espabilar, hace falta un revulsivo, eso es lo que yo pretendo. Pues no creo que lo consiga. Eso ya es distinto. Pero lo que habéis conseguido tampoco es manco, ¿eh? O sea que en ese sentido estamos empatados. Claro. Bueno, último minuto, ni siquiera últimos segundos. Los necesarios para agradecer a Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, ediciones B, y a Santiago Carrillo, La memoria en retazos, Plaza Janés,
su presencia en nuestro donoso escrutinio y para desearles a todos ustedes y a ellos también que pasen un verano feliz, que no se olviden de nosotros y que vuelvan a estar ahí cuando las emisiones de Negro sobre Blanco se reanuden en el mes de septiembre. La vida sigue y la literatura, la política y la filosofía también. Buenas noches. Segunda República, Recuerdos y Reflexiones, y hubo otro libro anterior. Tercero, sí, tercero. Más bien bueno, tercero. ¿qué abarca, cómo se estructura esta segunda andanada de recuerdos, andanada, por cierto, de babor, no de estribor? Bueno, ese libro fundamentalmente es una crítica de la izquierda, de la situación de la izquierda hoy, en España y fundamentalmente, pero también de una manera general. Y al mismo tiempo termina con una crítica de la política imperialista de los Estados Unidos. En la introducción de este libro dice Santiago: por fortuna o por desgracia, pertenezco a una generación que nació convencida de que tenía que cambiar el mundo y hacer una gran revolución. En mi juventud, en la tuya, éramos millones los que en toda la faz de la tierra pensábamos así y los que comprometimos la vida en ello, siguiendo el ejemplo de generaciones anteriores que habían iniciado el camino. Aceptábamos ese papel como el tributo necesario al logro de un mundo mejor. Al final no supimos o no pudimos cambiar el mundo. Lo que yo te pregunto al respecto, Santiago, es, ¿no parece más lógico para cambiar el mundo empezar cambiando a los individuos, de uno en uno? Lo otro parece como si fuera empezar la casa por el tejado, ¿no? Probablemente, pero en esa época ya había habido todo un periodo en el que se había intentado cambiar a los individuos y los individuos habían cambiado. Ya se había producido la Revolución Rusa, ya había la lucha contra el fascismo en Europa, había habido un cambio en los individuos. Y había habido todo un trabajo teórico anterior de una serie de filósofos y de hombres de pensamiento que habían contribuido a cambiar la mentalidad de mi generación, por ejemplo. Tú lo has anticipado ya hace un momento, no puedes ocultar, lo dices al final de esa introducción, que vives tus últimos años angustiados. Estamos amenazados por una tercera guerra mundial, el capitalismo de la globalización es todavía más irracional y opresivo que antes, con Bush ha llegado al poder la ultraderecha norteamericana, etc. Bueno, es un poco curioso que seas tan crítico respecto a esa guerra cuando al fin y al cabo tú durante muchísimos años militaste en el Partido Comunista y el concepto de guerra fría y de amenaza de guerra caliente fue atizado desde la Unión Soviética y desde los Estados Unidos. Hombre, fue atizado, a mi juicio, fundamentalmente desde los Estados Unidos con el apoyo de otros estados occidentales. Es curioso que cuando ha dejado de existir la Unión Soviética, para la que yo he sido crítico en muchas cosas, se ha dejado de hablar de desarme nuclear, de desarme en general, y ha comenzado a establecerse el criterio, la opinión de que una tercera guerra mundial es posible. Mientras existió la Unión Soviética, predominó la idea de que en la época del arma nuclear una guerra mundial sería imposible. Sí, Rusia, ¿no? Y esa idea era una idea que sostenía la Unión Soviética fundamentalmente, que provocó divisiones en el propio campo comunista, porque por otro lado Mao Zedong pensaba que la guerra tercera era inevitable. De modo que en realidad estamos en un periodo en que
aunque la caída del sistema soviético se explique históricamente y se justifique y ese régimen no haya dado lo que se esperaba de él, lo cierto es que hemos retrocedido y que estamos en un momento en que la idea de la guerra, no de la Guerra Fría, de la guerra caliente, está siendo admitida incluso con la intervención de armas atómicas. Santiago, tu libro inmediatamente anterior a este se titulaba ¿Ha muerto el comunismo? Te devuelvo la pregunta, ¿ha muerto el comunismo? Yo creo que lo que representaba esencialmente el comunismo no ha muerto. No ha muerto, está ahí, está en estado verdaderamente lamentable, pero el sueño de siglos, de una parte de la humanidad, deseando el fin de las clases opresoras y las clases oprimidas. Buenas noches. Última entrega del serial de negro sobre blanco dedicado a la crisis de la izquierda y último capítulo de este programa antes de que el telón del verano lo escamotee hasta septiembre. La semana pasada, seguro que lo recuerdan nuestros leales, hablaban aquí mismo Ignacio Sotelo y Gustavo Bueno acerca de las tesis sostenidas y de las opiniones contundentes, homenaje mío a Nabokov, vertidas por el segundo de los dos contertulios citados en este libro, muy reciente, que se titula El mito de la izquierda y que lleva el sello de Ediciones B, pero lo hacían enfocando el problema desde un punto de vista exclusivamente filosófico, genérico, casi abstracto. Hoy vamos a seguir hablando de ese libro con su autor, con Gustavo Bueno, y con otro adversario, Santiago Carrillo, pero el enfoque será exclusivamente político, práctico, pragmático, actual, cotidiano, cercano, a ras de tierra. Agradezco a mis dos invitados, entre los dos suman casi 170 años su presencia aquí, y les recuerdo que el último libro escrito por el casi nonagenario Santiago Carrillo es este, La memoria, mucha memoria evidentemente, en retazos, publicado por Plaza Janés. Segundo libro de memorias, ¿no, Santiago? O quizá tercero, porque en 1999 publicaste Las